En primer lugar, pediros perdón porque como veo, por mi culpa vaya a tener el descanso más tarde, pero bueno. En primer lugar, me gustaría decir, como ya ha comentado Paula, sí que hay una vinculación estrecha mía, tanto en la vertiente académica como en la personal, con la causa saharaui. Entonces, estar aquí hoy en la Casa Sáhara pues, es un motivo de inspiración aún mayor, así que estoy muy contenta de venir. Y en segundo lugar, también me gustaría brevemente agradecer a la organización, pues contar con mi participación, y también he tenido oportunidad de ver el curso y las diferentes partes que estáis viendo. La verdad que no es usual ver un programa tan afinado, que se tratan muchísimas cuestiones de mucha relevancia que no se suele ver, así que os quería también felicitar tanto a la organización como a las asistentes. Y eso, claro, también hace más difícil mi participación, porque ya sé que habéis visto muchas cuestiones que son relevantes y que inevitablemente hoy voy a tocar, pero intentaré que aquellas que habéis visto pues pasarlas un poco más de largo. Evidentemente sé que habéis hablado de reconstrucción nacional, de acuerdos de paz, de la 1325 y toda esa parte sé que la tenéis bastante estudiada. Seguramente también habéis hablado de muchas de las cosas que voy a hablar yo hoy, aunque quizá no con la profundidad de una sesión completa, pero bueno, sí que es cierto que me gustaría que tuvierais pues total libertad para decirme, oye Carolina, que eso ya lo hemos visto, pasa lo siguiente, o por supuesto intervenir, levantar la mano, preguntar. Esto es un espacio también de debate y de reflexión, así que aunque yo tenga mi discurso más o menos ordenado, siempre me podéis interrumpir, y ese era al final el objetivo de esta sesión, que haya un intercambio, que no sea yo sola la que viene a hablar, ¿no? Entonces, esta sesión en principio estaba diseñada, creo, con el nombre de violencia sexual en los conflictos armados, y como veis pues yo lo he amplificado un poco tanto en el concepto como en el contenido. Eso no quiere decir que no vayamos a hablar de violencia sexual en conflicto armado, que es una parte importante, pero vamos a hablar también de algunas cosas más, también por las razones que os iré comentando. Como ha dicho Paula, a la hora de presentarme yo vengo del derecho, y en concreto del derecho internacional público. Soy consciente de que aquí no somos todas juristas, ni mucho menos, y por eso pues cualquier concepto que se me pueda ir la cabeza y hablar demasiado jurídico, pues también me podéis preguntar, aunque no es mi intención ponerme demasiado jurídica, pero sí explicaros, porque muchas veces en foros en los que están más alejados del mundo estrictamente del derecho, pues no se entiende qué hace o qué puede hacer aquí el derecho, y entonces simplemente me gusta empezar explicando brevemente esto, ¿no? Cuando hablamos de esta situación, mujeres y niñas en conflictos armados, pues la pregunta que surge, ¿qué hace aquí el derecho? ¿Qué puede hacer el derecho? Sé que en este curso, la vais a tener también después, tenéis una perspectiva también de ponentes que vienen de la práctica, que han sido testigos, que han sido víctimas, que están en el sector asociativo. Yo no vengo de esa parte, yo os voy a dar con toda honestidad pues la parte más de investigación, no la parte de la vivencia. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vamos a ver es si el derecho internacional ha sido capaz o puede ser capaz de prevenir las situaciones de violencia hacia mujeres y niñas en conflictos, si ha sido capaz de sancionarlas, que es una cuestión también que veremos, si es correcta la protección que otorga, es decir, si las normas que tenemos en el derecho internacional se corresponden con las violaciones que hay, detectar las lagunas legales, es decir, situaciones que se producen que el derecho pues, no está protegiendo, detección de nuevas necesidades, situaciones que el derecho pues, no ha previsto porque han surgido ahora nuevas situaciones que no estaban en las convenciones anteriores, y por supuesto lo que hacemos desde la investigación en derecho es ver todos esos fallos que tienen las normas para proponer normas nuevas, ¿no? Ese sería un poco el objetivo. Otro de los objetivos que yo siempre tengo con este tema es que no nos ciñamos al papel de las mujeres como víctimas de los conflictos armados. Por eso un poco amplificar también el concepto. Las mujeres y las niñas en los conflictos armados son, por supuesto, una de las víctimas centrales de la violencia, pero también desempeñan otro tipo de roles en los conflictos armados que creo que es también muy interesante de analizar. Estos roles pues vienen durante el conflicto, pero también después del conflicto en toda esa etapa de reconstrucción nacional, que ya esa parte creo que la habéis visto, pero hablaremos un poco.
Y toda esa investigación en derecho, en mi caso, pues la hago con un enfoque de género que hace posible pues analizar qué le ocurre a las mujeres y qué les pasa a las mujeres y a las niñas concretamente, cuál es el impacto diferenciado de género que hay en los conflictos armados hacia las mujeres y las niñas. Bueno, pues esta diversidad de roles de la que yo os hablaba pasa por decir, o como mucho se llama las resistentes, pues yo me resisto siempre a pensar que las mujeres solo son víctimas de los conflictos armados. No solo son víctimas, los conflictos adquieren una multiplicidad de roles, y estos roles, lo interesante es que son tanto tradicionales, roles tradicionales atribuidos a mujeres, como roles no tradicionales, roles que pues en la etapa prebélica no se habían asignado a mujeres o niñas. Las mujeres durante los conflictos armados también han sido combatientes, y esto es algo de lo que nunca se suele hablar, y yo hoy me voy a detener un poco en ello, también contradiciendo un poco esa asignación estereotípica de hombre violento combatiente, mujer pacífica y víctima. Y no es así, ¿no? También las mujeres han formado parte de todas las fuerzas combatientes. También adquieren otro tipo de roles que en la etapa prebélica pues, no estaban tan acentuados, pero que sí son tradicionales, como puede ser guardianas del hogar, guardianas de la familia. Sobre todo en conflictos armados del siglo XX, cuando los hombres marchaban, ¿no?, al campo de batalla, que hoy ya no existe como tal, y las mujeres pues, quedaban a cargo de funciones de economía del hogar, entre otras, que previamente no tenían. Y eso, conjugado con ser sostenedoras de las economías locales, cuando esos hombres que manejaban los negocios en la ciudad se iban al frente y quedaban las mujeres como responsables de algo que previamente se les había negado, ¿no?, que era pues, sostener las empresas y las tiendas, los negocios que quedaban en la ciudad. Y luego también un rol que es muy complejo, que es no me gustaría entrar en discusiones terminológicas, aunque creo que es inevitable, trabajadoras del sexo consideradas de manera amplia. Ahí podemos hablar de prostitución, prostitución forzada, esclavitud sexual, trabajadoras del sexo o sexo por supervivencia. Es decir, hay un amplio abanico que conecta al sexo con los conflictos armados. De la manera más aséptica posible, trabajadoras del sexo es una demanda que hay en los conflictos armados, en el sentido de que allí donde hay un conflicto armado, pues hay unas cifras demostradas de demanda de servicios sexuales. Otra cosa es que los servicios sexuales, evidentemente, sean voluntarios, sean bajo coacción o sean por mera supervivencia, como iremos viendo, pero es un rol que también existe en esas situaciones de conflicto. Por supuesto, no nos vamos a olvidar de lo principal, y es lo principal porque las mujeres son doblemente víctimas en los conflictos armados. Evidentemente, toda la población es víctima del conflicto armado, y yo ahí incluyo tanto a la población civil como a los combatientes. El mero hecho de estar en un conflicto armado, para mí supone la asunción de la categoría de víctima de ese conflicto. ¿Qué pasa en este punto con las mujeres? Pues que, por un lado, y aunque he dicho que las mujeres también son combatientes, lo son en un porcentaje más bajo que los hombres, y por tanto la población civil está formada sobre todo por mujeres, y para que os hagáis una idea, pues en los nuevos conflictos armados hay un 90% de las víctimas mortales que son civiles. Mientras que en las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estaban un 50%, es decir, morían 50% combatientes, 50% población civil. Luego en la guerra de Vietnam, con nuevo armamento, pues subió al 75% de las muertes eran de población civil, el 25% eran de los ejércitos, y en las guerras actuales el 90% de las muertes son de población civil y solo el 10%, con esa alta tecnología en el armamento, son bajas de las Fuerzas Armadas o de los grupos guerrilleros, combatientes, etc. Por tanto, son víctimas en un mayor porcentaje porque son en su mayoría mujeres y niños los que son población civil. Y luego porque son víctimas de una violencia específica que se da contra ellas, que es lo que yo llamo
en consonancia con la CEDAW la violencia basada en el género. Aquí sí que es cierto que me gustaría hacer una puntualización, que es, sí que es cierto que la sesión se llamaba violencia sexual en los conflictos armados. Hay una diferencia entre violencia sexual y violencia basada en el género, evidentemente. La violencia sexual no tiene por qué darse contra mujeres, y de hecho en los conflictos armados también se da violencia sexual contra hombres, en un porcentaje mucho menor, por supuesto, pero se da. Sin embargo, la violencia basada en el género, que incluye, además de la violencia sexual, otros tipos de violencia, es la que se produce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que es justamente lo que estábamos viendo en el vídeo del Sáhara Ocupado, en el que nos decían que las mujeres sufrían con su cuerpo por el hecho de ser mujeres. Pues eso pasa en todos los contextos de violencia del mundo. A lo largo y ancho del planeta hay un tipo específico de violencia que se da contra las mujeres por el hecho de ser. Y eso también es una parte en la que nos vamos a centrar hoy, sin que ello suponga, como digo, limitar la violencia sexual a las mujeres. También hay hombres que la padecen en situaciones de conflicto armado. Y ahora iba a poner un pequeño vídeo para entrar un poco en el tema de... Dura solo 3 minutos, pero así entramos en la cuestión de la violencia sexual en conflicto armado. Sexual violence happens everywhere in all the conflicts in the world or in other situations of violence. It is really something that is widespread and that we see happening in times of peace and therefore even more in times of conflict. For humanitarian workers, it is also an invisible phenomenon because the victims will not come forward and talk to you like other victims would do. Therefore, you really have to provide services that the victims will trust, where they will access and come and feel safe to tell their stories without having consequences for them. I can give you an example, a very recent example from the Central African Republic, where we had a number of victims that went to a hospital where ICRC staff was working, and we referred them to a health center to be tested for sexually transmitted diseases. These women actually didn't go because they were not pregnant, they didn't have small children, and therefore by going there they would have been seen as victims of sexual violence. Mimi wakati nilifikiaka nilikuwa nasikia haya na kuona sasa vile maake sasa vile mtu mweko bushi mwarabara. So wakati mtu yuko bushi anasikia tu haya. Na wakati mwenye haiko wanako anaandisha kutosha manguo si haya itakuwa tu. Sikuwapa kyangu kwa ukisaidia juu hakuna. Walianziaka kwa masakoshi ya watoto walikuwa wanalewa wakabanyanganya. Waza wanyanganya, wamenikata kama yenye nilikuwa mkiuni, nilikuwa franga za watu za likirimba $100. Wakanitia silaha kwa kushinda, ukikatala tunakuua. Basi, mwanadamu, na wakati naona chuma kia kukuua, nikakubali wakafaa kitendo ya mke wanataka. Kuko saa iko na ile sida. Les hommes réagissent en niant cette réalité. Ils disent que ce sont l'affaire des femmes, parce que c'est la femme elle-même qui s'est fait violer. C'est pour cela que nous allons continuer en tant que volontaires à faire nos sensibilisations pour qu'un jour, toute la communauté puisse être au courant et de savoir que le viol c'est quoi. Et la femme puisse avoir un jour sa place d'être femme. So the way that we can actually reverse this invisibility is by assuming that by default there is sexual violence in armed conflict and other situations of violence, and therefore design responses that the victims can get access to, so that we create an entry point for them. Even if we don't know how many cases and what are the patterns and trends, we know that there is sexual violence, and therefore we need to provide responses that are appropriate. Bueno, como hemos visto en el vídeo, uno de los principales problemas de la violencia sexual en conflictos armados es precisamente que desconocemos su magnitud por la dificultad que tiene para las propias mujeres contar esta experiencia y que sea algo realmente a lo que ir a hablar en tu comunidad, ¿no? Además, en comunidades en las que está tremendamente estigmatizada esta cuestión. ¿Qué os parece, por ejemplo, que en el vídeo, como se ha dicho, se considera que las violaciones
son un problema de las mujeres porque son las mujeres las que lo sufren. ¿Qué os parece esa consideración? Es verdad, en España. ¿Ves paralelismo con España? ¿Por qué? Bueno, porque todo el caso de la manada y todos los juicios sucesivos en los que siempre se pone en duda una mujer que denuncia una violación. Exactamente, y ahí precisamente iba porque la discriminación, o sea, la violencia sexual que ocurre en el conflicto armado no viene por arte de magia, ¿no? Llega un conflicto armado y viene la violencia basada en el género, sino que la discriminación contra las mujeres es un factor global en el que no voy a entrar porque ya conocéis mucho de las situaciones que sufrimos en todas las regiones del mundo, pero aquí es cierto que hay un paralelismo mundial en esta cuestión. ¿Por qué? Porque esa violencia sexual en el conflicto armado es una consecuencia de lo que existe en tiempos de paz, de lo que existe en nuestras sociedades. En nuestras sociedades, lo que llamamos etapa prebélica, ¿no? En nuestras sociedades, en todas las sociedades, pues existen, aquí he puesto algunas de las formas de violencia basada en el género, pero todas conocemos cuáles son. El tráfico de mujeres y niñas, por ejemplo, que es un tema en el que afortunadamente cada vez se habla más, pero que es uno de los retos más difíciles de este siglo XXI, una nueva forma de tortura con la explotación sexual de mujeres, pues a seguramente pocos kilómetros de aquí, en algún club. Eso sucede, por supuesto, y es una forma de violencia sexual, lo que pasa es que está naturalizada en nuestra sociedad por muchísimas personas, ¿no? También hay otras formas de violencia, por supuesto, que ocurren en tiempos de paz, no es necesario que haya un conflicto armado, ¿no? Pues la mutilación genital femenina, que por cierto es una forma de violencia que es ejercida de mujeres hacia mujeres. También hay que ampliar también nuestro concepto de qué es la violencia basada en el género. Al final es una violencia que viene, el emisor no es otro que el patriarcado, y esa representación puede ser llevada a cabo por hombres o por mujeres. La violencia de género, el matrimonio forzado, la prostitución forzada, la velación forzada, que también se da en muchas regiones, pues obligar a las mujeres a llevar el velo, se da en algunos contextos, en otros es voluntario, por supuesto. En algunas zonas de África se da lo que se llama el force feeding, la alimentación forzada, porque consideran que la imagen ideal de las mujeres es estar pues más rellenas y se las alimenta de manera forzada. Y bueno, por supuesto que la negación de derechos civiles y políticos, de la que podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero la cuestión es que la violencia exacerbada del conflicto armado es consecuencia de una situación previa que hay antes del conflicto armado y que afecta a todas las regiones del planeta, evidentemente en diferente nivel, ¿no? En diferente nivel el que tenemos aquí al que hay en otros países. Una vez que ya estalla la violencia generalizada, y hablo de violencia generalizada porque realmente el concepto jurídico de conflicto armado es muy complicado hoy en día, a veces no se sabe si hay un conflicto armado o hay una situación simplemente de violencia sistemática, porque los conflictos armados de hoy en día son muy diferentes a los clásicos, pero aquí ya digamos que tenemos un abanico muy amplio de formas de violencia basada en el género. La principal o la de que más se habla es de la violación como arma de guerra, es decir, la violación no solo supone un atentado contra la integridad física, sino que se usa como una táctica de guerra para pues, atacar al oponente, para atacar al adversario. Desde una perspectiva muy arcaica se decía que la violación era un castigo contra el enemigo, contra el hombre enemigo, porque deshonraba a sus mujeres, ¿no? En ese concepto de propiedad de las mujeres son propiedad de los hombres. Hoy en día se ha reconocido en muchísimos textos y sentencias que la violación es un arma de guerra porque se usa con ese fin, se usa con el fin de destruir al grupo. Y de eso hablaremos sobre todo en la segunda parte de la sesión. No obstante, hay muchos paralelismos con la violación en tiempos de paz, de la que también hablaré. La violación es lógico que sea el centro de toda esta violencia basada en el género porque de ella se derivan otras formas de violencia. La primera puede ser un embarazo forzado producto de una violación. Es decir, una mujer que sufre una violación en conflicto armado y a la que se le obliga a pues, mantener ese embarazo.
También se ha hecho muchas veces con esta intención, sobre todo pues, en conflictos como el de Ruanda, la infección deliberada del VIH. Evidentemente la relación sexual es una forma de transmitir el VIH y se hacía con ese fin. También se ha dado en otros conflictos armados la experimentación médica de los órganos sexuales y reproductivos. Estoy hablando sobre todo aquí de la experimentación del régimen nazi con mujeres judías, la esterilización forzada que también hicieron los nazis. Bueno, en este punto también no podemos denominar la esterilización forzada, pero en el conflicto armado de Colombia, que es mucho más reciente, pues a las mujeres de las FARC se les obligaba a tomar anticonceptivos para no quedarse embarazadas, ¿no? Es otra forma también de violencia. La prostitución forzada y la esclavitud sexual, que hay que diferenciar una de otra, por supuesto. La esclavitud sexual es una violencia extrema de tipo sexual, continuada en el tiempo, y también hay ejemplos en conflictos armados y en la historia de los que hablaremos. Pero esto es como un pequeño expositor de lo que es esa violencia. Luego hay otras conductas que no son violencia en sí, pero tienen un impacto específico de género, del que muchas veces no se habla. Por ejemplo, la negación de la ayuda humanitaria. En un conflicto armado, por supuesto, comienza la escasez de alimentos, comienza la miseria. Y en esas situaciones había un protocolo internacional de asistencia humanitaria que era totalmente ciego al género. Por suerte esto se ha corregido hace pocos años, pero bueno, el paquete de ayuda que iba con todo ayuda de emergencia, ayuda humanitaria, se le entregaba al cabeza de familia, de tal manera que tenían que entregar una tarjeta como cabeza de familia y a ese hombre, porque eran hombres, pues se le entregaba ese paquete de ayuda humanitaria. ¿Eso qué suponía? Pues suponía que quedaban muchas mujeres, sobre todo las mujeres viudas, sin acceso a la ayuda humanitaria. Que en muchísimas ocasiones esa ayuda humanitaria no llegaba a las familias. Que había comercio de ayuda humanitaria entre esas personas y que al fin y al cabo no se cumplía el cometido, ¿no?, del pater familias, que es cuidar de su familia supuestamente, no se cumplía. Esto ya alcanzó unos límites tremendos en Haití, en uno de los desastres naturales que hubo hace como 10 años, porque el mercado negro de ayuda humanitaria fue tremendo y esa ayuda no estaba llegando a las mujeres, ni a las familias, ni a los menores. Y por eso pues, Naciones Unidas cambió este protocolo y ahora entrega la ayuda a las mujeres, no entrega ayuda a los hombres. Pero ha sido un problema durante muchísimo tiempo, no solo de las mujeres viudas, sino de las mujeres solteras. Luego, eso tiene como consecuencia la malnutrición. La malnutrición es un mal que afecta a toda nuestra sociedad, pero curiosamente pues, afecta en un porcentaje mucho más alto a las mujeres y a las niñas. Y es derivado de quién maneja el dinero, quién maneja los alimentos y cómo los distribuye. Por supuesto, hay un impacto específico en cuanto a las condiciones sanitarias, ginecológicas y reproductivas. Y también, sobre todo en los nuevos conflictos armados, la inseguridad en los núcleos urbanos. En los conflictos armados clásicos, el campo de batalla se trasladaba fuera de las ciudades. Pero hoy en día la violencia está generalizada en todo el país. Eso incluye dentro de las ciudades y fuera de las ciudades. Así que no ocurre eso que ocurría antes de los combatientes se marchan fuera y las mujeres se quedan en las ciudades, sino que la violencia está generalizada y eso pues, hace que haya índices muy altos de violencia sexual. Y por supuesto pues, la falta de cuidados médicos en la maternidad. Como veis no es violencia directa, pero es un impacto específico de género que hay que considerar. Luego también es muy importante, creo que estaba en la anterior o si no os lo digo, cuando hay una violación y hay un embarazo forzado, después ¿qué hay? A los 9 meses ¿qué hay? Hay un niño. La maternidad forzada es un drama tremendo. Es un drama tremendo, sobre todo de mujeres que no han querido o no hubieran querido tener ese niño, ¿no? Es decir, la prohibición absoluta del aborto, incluyendo casos de violación y de violación en un conflicto armado, pues ha creado dramas de por vida. Yo hace poco compré un libro que era sobre esto, sobre las experiencias de mujeres que habían tenido hijos producto del genocidio en Ruanda.
Y los testimonios que contaban eran realmente tremendos, ¿no? Porque ya no es solo el hecho de la violación, el hecho del embarazo, el hecho de tener un hijo o una hija que ha sido producto de un día concreto que te recuerdan, como ella decía, cada vez que lo miro me recuerda a ese día, me recuerda a esa persona. Y bueno, absoluto drama el hecho de, como contaban ellas, de realmente tener 2 hijos y hacer diferencias, o sea, esa falta de afecto que era subconsciente pero real, de darle menos alimentos a un niño y más a otros. Absolutos dramas que también vienen originados, tienen su origen en la violación y que luego, pues, a través de ese embarazo, de esa maternidad, pues te acompañan de por vida, no solo el hecho de tener esa relación con tu hijo o con tu hija, sino el estigma social y familiar que eso produce. Porque claro, en determinados contextos, el haber sido víctima de violación, y digo en determinados contextos porque hay un nivel mucho más acusado en otros contextos que en este, pero en este también, es culpa de la víctima y es además una causa de vergüenza familiar y es causa de expulsión del hogar familiar y de tener que buscarse la vida donde se pueda. Por tanto, es toda una vida truncada, no es solo un día en el que hay un acto determinado de violencia, sino que eso pues engloba la vida completa de una persona. Luego también hay que tener en cuenta que cuando termina, si es que termina el conflicto armado, no acaba la violencia ahí. En las etapas postconflictuales hay situaciones pues muy complicadas también de impacto de género. El tema principal aquí son las mujeres refugiadas, sobre el que también hablaré después, pero sí que me gustaría comentarlo un poco, porque tenemos un poco en la cabeza que la violencia sexual en los conflictos armados es en los conflictos armados. Pero cuando hablo de mujeres refugiadas, no me estoy refiriendo ahora a lo que estamos entendiendo últimamente por mujeres refugiadas, que llegan a Europa o llegan a Occidente en busca de una vida mejor, sino mujeres que tienen que buscar refugio huyendo de un conflicto armado, seguramente en el país fronterizo a donde hay conflicto armado. En países en los que hay campos de refugiados, flujos de personas que son masivos, que no tienen nada que ver con lo que llega aquí. Por ejemplo, los campos de refugiados de Kenia o de Chad son los más grandes del mundo, ¿no? Están en sitios fronterizos donde ha habido un conflicto armado. Cuando esas mujeres huyen del conflicto armado, de la violencia, y van a parar a un campo de refugiados normalmente administrado por el ACNUR, ahí no termina su calvario con respecto a la violencia sexual, sino que está demostrado que en esas situaciones se sufre aún más violencia sexual que en el propio conflicto armado. ¿Y eso por qué? Por la falta de control y la pésima organización que hay, imaginaos, en campos de refugiados en los que hay cientos de miles de personas y que además ya no es que se produzca la violación por el otro grupo combatiente, sino que son hombres de tu propio grupo, ¿no? De los refugiados, que pueden ser incluso familiares, etc. Y en esa falta de autoridad y en esa falta de seguridad, pues se producen muchísimas situaciones de violencia sexual. Incluso, seguramente como sabréis, por los propios cascos azules de la ONU, que se han desplazado a las inmediaciones de esos campos de refugiados para proteger, ¿no? O para mantener la paz, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Se han reportado numerosos casos de agresiones sexuales de los cascos azules a mujeres, tanto en conflicto como en campos de refugiados. ¿Qué ha hecho Naciones Unidas al respecto? Bueno, pues en principio era una cuestión muy complicada porque digamos que Naciones Unidas no tiene un ejército propio. Esos cascos azules que vemos normalmente en la prensa o en la televisión son soldados de ejércitos de Estados miembros que voluntariamente han decidido contribuir a una determinada misión. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente los estados que voluntariamente mandan soldados para formar esos cuerpos de cascos azules, pues no son estados que tengan unas políticas de igualdad o que tengan una consideración social de la mujer en consideración pues, a la igualdad, ¿no? Sino que suelen ser estados en los que no se valora para nada a las mujeres. Y eso hace que cuando se despliegan en el territorio, pues pase este tipo de cosas. Cuando yo hice la investigación en este sentido de la operación de mantenimiento de la paz,
una de las cosas que yo proponía era que Naciones Unidas debería limitar el envío de soldados de ciertos países de lo que está comprobado que el índice de igualdad de género esté por debajo de la media y no lo que venía haciendo, ¿no? Y luego, al cabo de los años, ha tomado esa consideración y ahora hay unos índices que tienen que cumplir para enviar esos soldados. También hay un entrenamiento sensible al género que tienen que pasar y luego hay unas sanciones administrativas. El problema es que como son soldados de Fuerzas Armadas no se les puede juzgar, sino que los juzgan los tribunales militares de cada estado. Y bueno, es bastante complicado, pero se ha avanzado un poco en ese sentido. El caso es que aquellas personas que venían pues, a mantener la paz muchas veces han sido los perpetradores de esa violencia, y no solo de agresiones sexuales entendidas tradicionalmente, sino de lo que he denominado antes sexo por supervivencia. En los campamentos de refugiados lo que hay es miseria, lo que hay es necesidad de alimentos. Entonces una variante muy común es lo que se denomina sexo por supervivencia, es decir, Cascos Azules le decían, te doy un plato de comida a cambio de esto, ¿no? Sexo por supervivencia, que se ha dado mucho también en estos contextos. Luego también he hablado ya de la maternidad forzada y de las madres de hijos productos de la violación, la carga consecuente de la vergüenza familiar, y también se producen, fijaos hasta dónde llega esa vergüenza familiar, se producen asesinatos de esas personas que han sufrido la violencia sexual, asesinatos de honor porque han perdido su honor y en muchas ocasiones personas de su propia familia que sienten una deshonra con la que no pueden vivir acaban cometiendo un asesinato contra estas mujeres. Por supuesto, pues la dificultad de volver a entrar en esos roles estereotípicos de su sociedad, como puede ser encontrar un marido y casarse, eso totalmente descartado, si ha sido víctima de violencia sexual. Por supuesto, eso hace que se incremente pues, la discriminación en todos los sentidos, laboral, económica, social. Y otra de las cuestiones de mayor importancia es que tras todo esto lo que queda después de un acuerdo de paz, como seguramente ya habéis visto, normalmente ha sido la impunidad de los actos y de los actores de esa violencia sexual. Casi siempre en los acuerdos de paz se otorgaba una amnistía para todos aquellos que hubieran cometido violencia sexual. Después de la resolución 1325, como ya sabéis, hay una serie de, al menos directrices, que se anima a cumplir y en este sentido también se ha avanzado bastante. Pero eso ha sido la norma durante años. Entonces, con todo esto, ¿no? Con todas estas fórmulas de violencia y de discriminación, ¿qué puede hacer el derecho, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta que se puede otorgar o qué respuesta se ha estado otorgando hasta el momento? En primer lugar, tendríamos el derecho internacional humanitario, que es una rama del derecho internacional que se refiere a los conflictos armados. Es decir, el derecho internacional hubo un momento en el que dijo, como la guerra es inevitable, no podemos evitar que se entre en conflicto, porque el ser humano es así, pues al menos vamos a poner unas reglas mínimas para regular la guerra. La infracción de esas reglas es lo que se conoce como crímenes de guerra, ¿no? Esta es la rama del derecho que lo regula. Bueno, pues en este derecho internacional humanitario, cuyo principal producto son las convenciones de Ginebra de 1949, fijaos que son bastante antiguas ya, pues por supuesto tenemos una redacción arcaica y estereotipada totalmente de mujeres y hombres, y tenemos pues en consecuencia una efectividad bastante baja de sus disposiciones. Yo os he traído aquí algo para que lo veáis por vosotras mismas, que podéis ir pasando por un lado y por otro, sobre esta rama del derecho. Como digo, pues el derecho internacional humanitario, en el 49 se ponen de acuerdo un gran número de estados y redactan las convenciones de Ginebra. 4 convenciones y 2 protocolos después, en el año 77, y ahí pues se incluyen todo lo que serían leyes mínimas que tienen que cumplirse en un conflicto armado, ¿no? Y ahí se establece pues una serie de violaciones graves, lo que en las convenciones de Ginebra se cataloga como violación grave, que serían aquellas que están expuestas a tener una pena muy alta en los ordenamientos nacionales,
y otras conductas pues que no son graves, sino que simplemente se toman en consideración. Lo más importante en el tema que estamos comentando es el artículo 77, que está en los 4 convenios y en el protocolo primero, que como veis dice: las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en particular frente a la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor. Esa es la primera redacción relacionada con la violencia sexual en el derecho internacional. No hay otra antes. Y se refiere por primera vez a la violación en un conflicto armado, lo cual ya es un paso. Sin embargo, este artículo, que también lo tenéis aquí en el del protocolo cuarto, pues como veis no dice en ningún momento que esto sea una violación grave del convenio, sino simplemente que serán objeto de un respeto especial. No es una violación grave del convenio. Y luego, lo llamativo, ¿no?, con los ojos siempre del siglo XXI, sabiendo que esto se redactó en el año 49, pues que no se refiere a la violación como un atentado contra la integridad física de las mujeres, sino como un atentado al pudor. ¿Qué os parece esta redacción? Arcaica. Además, en un primer momento, los teóricos sí que dijeron que ni siquiera se refería al pudor de las mujeres, sino al pudor de los hombres, al ver que sus mujeres habían sido víctimas de esa violencia. Entonces, esto es lo que tenemos y todavía no se ha actualizado. Quiero decir, esto está vigente actualmente en 2019. Ahora, mirando la tabla que os he dado, ¿tiene todo el mundo la tabla? Vale. Pues estas son, digamos, todas las demás disposiciones, aparte de esta que es la más importante y que también viene aquí, que he encontrado en el convenio cuarto, que es el que se refiere a la protección de la población civil, en este caso sobre mujeres. Evidentemente aquí no hay ninguna perspectiva de género, pero podemos decir que había un intento de perspectiva de sexo, al menos. Y bueno, me gustaría que, echando así un vistazo, me dijerais qué os llama la atención o qué artículo os resulta más digno de comentar, o alguna reflexión que os surja. A mí me parece como que todo lo referente a la mujer respecto a la maternidad, parir o algo, porque si no pare, todo es parturienta. Exactamente, además la terminología es la de la convención, no es mía, lo de parturienta, encinta y mujeres madres de hijos menores de 7 años. Es decir, aquí lo que estaba haciendo el convenio cuarto realmente no era proteger a las mujeres, sino proteger la función social reproductiva de las mujeres, ¿no?, en cuanto a mujeres encintas, parturientas o mujeres madres. Sí que hay algunas disposiciones a las mujeres en general, como puede ser que estaban en locales separados y eran prisioneras de guerra, o también el registro que tiene que ser hecho por una mujer, ¿no?, como hacen en el aeropuerto, pues lo mismo, está aquí más que visto. Luego también hay, en el artículo 119, es curioso porque hay una disposición que dice que los castigos disciplinarios se harán en consideración al sexo, sin embargo nunca explica a qué se refiere con eso, por tanto es más que estereotipo lo que hay en la Convención y lo que hay en todo el derecho internacional humanitario. No sé si os llama la atención algo más que queráis comentar. A mí me llama la atención que no se haya reformado. ¿Sabes qué pasa? En ningún momento, desde los organismos de Naciones Unidas de Servicios. Mira que está la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos, que eso es más actual. Bueno, pero no es derecho internacional humanitario en conflicto armado. Lo único que tenemos es la resolución 1325, lo que pasa es que no es una resolución vinculante. El miedo que hay siempre a reformar convenciones es que si abrimos el debate y abrimos la convención, seguramente vamos a ir a peor en vez de a mejor. Entonces se mantiene y al final hay cosas totalmente incoherentes y anacrónicas, como son los convenios de Ginebra. Así que esta es una de las respuestas que tenemos. Realmente el derecho internacional humanitario lo que quiere es prevenir las conductas de violencia. Es decir, con esta normativa lo que se quiere es hacer conscientes a los mandos militares y a los grupos combatientes de que hay unas ciertas cosas que no pueden hacer, y si las hacen, pues son crímenes de guerra y van a ser sancionados por sus estados. ¿Había una pregunta por ahí?
que igual que las convenciones son del 49, los protocolos del 77, luego no hay un órgano dentro de las Naciones Unidas especializado en derecho humanitario que elabore directrices que llenen de contenido todos esos términos determinados y que vaya readaptando. Hay, sobre todo, el organismo que vigila el derecho internacional humanitario es el Comité Internacional de la Cruz Roja, y sí que hay recomendaciones. Hay muchas recomendaciones, pero no hay ninguna convención, ¿no?, vinculante. Y luego sí que en Naciones Unidas hay otro tipo de herramientas que vamos a ver, pero que no tienen que ver con ninguna convención jurídicamente vinculante como es la del 49. Eso todavía no tenemos otra. Por tanto, seguramente no la hayamos podido prevenir con ese tipo de normativa, porque es insuficiente, y tengamos que ir a sancionar una vez que el daño ya está hecho. Eso es lo que hace el derecho penal. Cuando el daño ya está hecho, viene el derecho penal a imponer la sanción. Bueno, pues en derecho internacional tenemos el derecho internacional penal. Y esta es otra de las herramientas a las que podemos recurrir y que vamos a hablar hoy, sobre todo dentro de un rato, en la segunda parte de la sesión. Pues a partir de 1990 se comienza a poner el foco de atención en estos crímenes basados en el género en conflictos armados, y se comienzan a crear tribunales internacionales en conflictos armados para evitar la impunidad absoluta que existía hasta el momento. Pero como digo, este derecho viene a sancionar, ¿no?, una vez que ya se ha cometido el daño, y aquí nos vamos a detener luego, así que ahora lo paso. Y la tercera de las respuestas que podemos dar es la que ya conocéis, que esa es la que vendría de Naciones Unidas, es la única que tenemos, que es la resolución 1325 y siguientes, el programa Mujer, Paz y Seguridad, que ahí sí que ha sido muy importante que se ponga de relieve desde el año 2000 que hay una violencia por razón de género que ocurre en los conflictos armados, y bueno, pues instan a todos los estados parte a prevenirla, a adoptar herramientas para erradicarla, a integrar a las mujeres en los procesos de paz, como ya sabéis. ¿Cuáles son las limitaciones de la 1325? Pues que es una resolución que, aunque sea del Consejo de Seguridad, es una recomendación a los estados, y por supuesto cada uno lleva su nivel y su propia interpretación de lo que significa la 1325. De todas maneras, ha sido un hito que es conveniente resaltar, porque hasta esto solo teníamos la Convención del 49. O sea que estas son las herramientas que tenemos en el derecho internacional. Luego, es cierto que tenemos el derecho internacional de los derechos humanos, y ahí pues hay un marco de protección muy amplio, pero que nunca es específico de la violencia sexual y nunca es específico de los contextos de conflicto armado. El hecho de tener derechos no implica que me estén protegiendo de la violencia que puedo sufrir, sino que luego pues puedo reclamar cuando han violado mis derechos. Entonces, por supuesto, las consecuencias de todo esto es que las mujeres siguen sufriendo la violencia sexual y la violencia basada en el género en los conflictos armados, que esto tiende a perpetuarse en la época post-conflictual, que por supuesto necesitamos nuevas herramientas que el derecho internacional nos otorgue, que todo esto se ha complicado con los nuevos conflictos armados, que son mucho más difíciles de ponerles un principio y un final y de atajar esa violencia que está totalmente esparcida por el territorio de conflicto. Vamos a ver si la Corte Penal Internacional puede ser una gran esperanza, ahora lo debatiremos. Y por supuesto, el gran foco de atención tiene que estar puesto en los procesos de paz y en que en esas sociedades en transición se blinden completamente los derechos de las mujeres, y por supuesto que se eduque en igualdad, porque si no, no hay otra manera de hacerle frente. Continúo con el otro PowerPoint que tenía, porque tengo aquí la otra parte. Bien, visto todo lo que le sucede a las mujeres víctimas, como he dicho antes, en mi resistencia personal a no limitarnos a estudiar qué le pasa a las mujeres víctimas, vamos a ver cuáles son los otros roles de las mujeres en conflicto, que también pueden estar vinculadas al papel de víctima. Muchas veces se entremezclan, y la violencia igual. Bueno, las mujeres combatientes. Comenzando por
poco haciendo memoria, o memoria histórica, mejor dicho, ¿creéis o tenéis conocimiento de que haya habido mujeres combatientes, por ejemplo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Bueno, y en la Guerra Civil Española también. En la Guerra Civil Española. No mucho. Nunca es comparable el número, pero muchas mujeres... Pero mujeres, por ejemplo, ¿dónde las imaginas? ¿En qué bando? Bueno, las mujeres en la Guerra Civil es el republicano. Eso es un dato importante. Y en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que hay cientos de películas y de libros y de documentales, ¿habéis visto normalmente mujeres combatientes? En la segunda. ¿En la Segunda dónde? En la segunda, bueno, en el hundimiento, sale cuando la juventud hitleriana ya al final de la guerra, cuando está todo perdido y se tira de los chavales, pues salen también chiquillas. Que había una juventud femenina también. En el Ejército Rojo de los rusos En el también lo he Ejército visto Rojo, yo. exactamente. O En sea, Italia la siempre. resistencia con la partisana, con los Con la partisana. Siempre ha habido mujeres prácticamente en todos los conflictos. Sí que es verdad que a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza a subir el porcentaje, ¿no? Pero en la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues había incluso batallones femeninos, tanto en el ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial como en el ejército británico, que tenía incluso un cuerpo específico de mujeres. Pero sobre todo, y por eso decía en qué bando de la guerra civil, las mujeres han tenido siempre un papel más relevante en las milicias, no en las fuerzas armadas regulares, sino en las milicias y en las guerrillas. ¿Y eso por qué? Porque frecuentemente cuando hablamos de ejército, el ejército no es otra cosa que una institución, y como institución pues se ha servido mucho de limitar la participación de las mujeres. Cuando hablamos de fuerzas armadas regulares, y ahora lo veremos, aún hoy hay estados que limitan la participación a determinadas áreas de sus fuerzas armadas a las mujeres, como pueden ser los paracaidistas en Estados Unidos, que no pueden ser mujeres, o algunos países latinoamericanos que no permiten que estén en primera línea de combate, en fuerzas armadas regulares. O sea, si eso sucede hoy, imaginaos las limitaciones que había en épocas anteriores. Sin embargo, con el fenómeno de las milicias y sobre todo de la guerrilla, ocurre algo diferente. ¿Por qué? Porque el propio concepto de guerrilla, que lo que intenta es unir al pueblo para luchar contra una autoridad, al menos esa es la teoría, ¿no? Pues ahí sí que se ha aglutinado al pueblo como hombres y mujeres y se ha permitido de manera mucho más natural la participación en común de las mujeres con los hombres en esos movimientos guerrilleros, y eso pues en los años 60, 70, 80, que son las épocas de las guerras de liberación nacional, pues era muy frecuente tener a mujeres guerrilleras pues tanto en las guerrillas de Asia como en África y como en América Latina. Aquí tenemos por ejemplo las guerrilleras tamiles de Sri Lanka, que han estado hasta hace muy poco tiempo en guerra y que tenían pues un cuerpo también femenino de guerrilleras. Fijaos aquí en las Fuerzas Armadas, que en la actualidad, y sabéis que también a través de la resolución 1325 se ha fomentado que haya más y más mujeres en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, España es un país que tiene cada vez más mujeres, incluso rompiendo ya algunas parcelas del techo de cristal militar, que era muy complicado. Pero fijaos, entre esta foto, que es de las Fuerzas Armadas, y esta de las guerrilleras tamiles, ¿qué diferencia encontráis? Fijaos, las guerrilleras y las Fuerzas Armadas. Llevan falda, ¿no? Llevan falda. Uniformada. Fijaos qué ropa llevan las guerrilleras también. Es una ropa muy neutra. Están feminizadas. Las Fuerzas Armadas están feminizadas y en esa interpretación pues muy patriarcal de muchos estados de la 1325 se ha fomentado el aumento de participación de mujeres en los ejércitos, pero asociadas a determinados roles y con un estereotipo determinado. Y esas pues siguen siendo limitaciones de las mujeres combatientes. Fijaos en esta imagen muy reciente de Estados Unidos, la imagen que proyectan, ¿no?, de la mujer en las Fuerzas Armadas, que es casi un robot perfecto, ¿no?, es muy tecnológica, y con la bandera, ¿no?, con la patria detrás. Pues esto es una de las consecuencias negativas de la 1325, sobre todo de la mala interpretación de la 1325 por muchísimos estados.
En las guerrillas sí que me gustaría comentar algo, simplemente para que sepamos que esa inclusión de las mujeres tampoco está exenta de vicios, ¿no? Por así decirlo. En las guerrillas sí que ha habido participación de las mujeres a muchos niveles, pero hay diferentes guerrillas, es decir, todas las guerrillas no han tratado a las mujeres de igual manera. Y por supuesto, cada experiencia personal será de una determinada forma. Pero yo, de las que he estudiado, he detectado como dos tendencias. Una primera tendencia que viene liderada sobre todo por la guerrilla del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde bueno, las mujeres adquirieron una parcela muy importante de empoderamiento, incluso pues, con comandantas y las más altas dirigentes del Ejército Zapatista eran mujeres. Impulsaron lo que se denominó la Ley Revolucionaria de Mujeres, que era una ley donde se establecían todos los derechos civiles y políticos de las mujeres mexicanas y que al cabo de los años pues, se consiguió llevar al Parlamento y se aprobó como una Carta de Derechos de las Mujeres, y eso nació de la guerrilla, de las mujeres guerrilleras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por tanto, la guerrilla ha sido muchas veces una herramienta también para salir de esos estereotipos, de esos roles asignados de género, ejercer otro tipo de autoridad y también un espacio común de empoderamiento entre mujeres. Y eso ha sido real en algunas guerrillas. En otras guerrillas pues no ha sucedido tanto. Sí que es verdad que esa asignación de roles estereotípicos no existe, porque en la guerrilla pues evidentemente se adquieren unos papeles a los que no estaba llamado o llamadas las mujeres a desarrollar en una sociedad patriarcal. Pero sí que, por ejemplo, la otra tendencia que domina sobre todo la guerrilla colombiana, que ha dominado, es un modelo mucho más machista, por así decirlo, en el que dentro de la guerrilla, tanto en el ELN como en las FARC, pues las mujeres guerrilleras se han dedicado a funciones domésticas, a hacer la comida, a limpiar, por supuesto también a las funciones bélicas, pero todo en uno, ¿no? Como funciones de género y funciones no de género. Incluso, como he comentado antes, a las mujeres de la FARC se les prohibía quedarse embarazadas, aunque tuvieran su pareja dentro de la guerrilla. Entonces hay como dos modelos, ¿no?, de guerrillas que han servido para el empoderamiento de las mujeres y guerrillas que han servido para seguir afianzando pues, esos estereotipos de género. Por tanto, es un análisis también importante. ¿Tenemos guerrillas hoy en día? Pues tenemos el ejemplo del batallón femenino del PKK, que es el partido kurdo que está todavía luchando en Siria y que tiene un batallón femenino en el que podéis ver, ahora hay varios documentales muy interesantes de estas mujeres o de estas chicas, porque son súper jóvenes, en el que, bueno, pues ellas mismas se entrenan a ellas mismas son los mandos militares, es todo un cuerpo femenino que, si bien en principio el PKK, que es un partido kurdo, busca no otra cosa que la liberación del pueblo kurdo, que tiene, como sabéis, parte en el territorio sirio, parte en Turquía, parte en Irak, que es una causa muy complicada, pero también se aliaron en este último tiempo para luchar concretamente contra el Estado Islámico, porque iban en contra de las mujeres. Esto es como un ideario nuevo del PKK, en concreto de sus mujeres que luchan por los derechos de las mujeres. En estos documentales se ve muy bien cómo dicen, bueno, sí, mi objetivo principal es la liberación del pueblo kurdo, pero no puedo permitir que venga el Estado Islámico a decirle a las mujeres lo que tengan que hacer. Han asumido esas reivindicaciones dentro de la guerrilla del PKK y, bueno, también tienen muchos estereotipos, que si peinados, que si looks y todo eso, pero es interesante si queréis ver el documental porque es el ejemplo más actual que tenemos de guerrilleras. ¿Puedes decir el nombre del documental? Pues luego os lo digo, porque no me acuerdo exactamente, hay varios, pero luego lo busco y os lo digo. Otra de las manifestaciones de combatientes más actuales son las brigadas internacionales contra el Daesh, ¿no?, contra el mal llamado Estado Islámico, que estas sí que son mujeres occidentales, que de las que a lo mejor habéis oído hablar, que también se han sentido de alguna manera interpeladas contra el Estado Islámico, porque el Estado Islámico pues va frontalmente en contra del feminismo y ellas consideran eso una causa para desplazarse hasta allí y luchar en el conflicto bélico contra el Daesh. Son mujeres también muy jóvenes y forman estas brigadas internacionales, como los clásicos brigadistas internacionales, pero feministas.
que van a luchar por los derechos de las mujeres. Es algo, una representación pues muy novedosa, que no teníamos ejemplos anteriores de esta manera y que también es interesante conocer. Luego, en el caso del terrorismo, también las mujeres siempre han formado parte de los movimientos terroristas, sobre todo en este formato, en mujeres suicidas. Es el formato que los hombres han decidido que era el más conveniente para las mujeres porque pasaban más desapercibidas en los controles policiales, podían ocultar en la ropa con mayor facilidad pues, explosivos, y siempre han formado parte del ámbito también de las reclutadoras. Las reclutadoras de mujeres son mujeres, ¿no? Y en este caso pues tenemos en muchos ámbitos, no solo en los últimos años, sino lleva mucho tiempo existiendo pues, en territorios como Chechenia o como Palestina, y también hubo una época y luego se separó. Y también después de la guerra de Irak, en la última guerra de Irak, pues hubo muchísimas bajas de hombres y en consecuencia muchísimas viudas. Y luego lo que se denominó las viudas negras, pues eran terroristas suicidas que se organizaron de esa manera. Por tanto, también hay un rol en el terrorismo y también en la política antiterrorista, que es absolutamente ciega al género en este sentido y todavía no ha tomado en consideración cuál es el papel real de estas mujeres en el terrorismo. Luego también, en una mezcla de lo que serían víctimas y combatientes, están las niñas soldados. Cuando hablamos de niños soldados, que es de lo que frecuentemente hablamos, a veces se nos olvida que dentro de los niños soldados hay niñas soldados, ¿no? Y por supuesto son situaciones gravísimas en cualquier caso, porque no podemos hablar de combatientes a secas, estamos hablando de combatientes y de víctimas, porque cualquier menor que haya sido militarizado pues está cometiéndose contra él un crimen de guerra. Y por supuesto el hecho de que exista voluntad o no es indiferente, porque no se puede reclutar a niños, según las normas, algunas dicen menores de 16, otras menores de 18, pero esa es la situación. Son víctimas y son combatientes. Y en el caso de las niñas, pues además son mujeres, ¿no? O son féminas. Y por tanto tienen una violencia específica. El hecho de que sean combatientes no quiere decir que estén exentas de esa violencia. El 40% de los niños soldados son niñas soldados. Y por supuesto tenemos la Convención del Niño, la Convención de Participación de los Niños en los Conflictos Armados, pero no hay nada específico de niñas. Entonces digamos que oscilan entre la protección a los menores y la protección a las mujeres, y no hay ningún instrumento específico que las proteja como niñas. Es cierto que no siempre hay un reclutamiento forzoso, a veces, sobre todo en las guerrillas y en la colombiana especialmente, niñas adolescentes que por su ámbito familiar pues deciden voluntariamente alistarse, pero igualmente por su ámbito familiar existe mucha coacción para que en determinados momentos se alisten. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones se relega, por no decir en todas, a las niñas y a las adolescentes a papeles estereotípicos de género y a sufrir una determinada violencia. Por ejemplo, en la Guerra Civil de Sierra Leona hubo un episodio que es bastante particular de ese conflicto en concreto, que fue el de las bushwives, que es como mujeres, esposas de arbusto, se traduciría. Y era pues que todas las adolescentes que entraban secuestradas frecuentemente, igual que los niños, al grupo guerrillero o a las milicias de Sierra Leona, pues entraban con la condición de casarse, y digo casarse con una ceremonia y todo, casarse con un miliciano. Entonces, al hecho de ser menor, evidentemente eso es una conducta que no le sucedía a los niños, le sucedía solo a las niñas. Y ese fenómeno implicaba no solo la violencia sexual, que estaba dentro de ese casamiento, por supuesto, sino la asunción de roles sociales y familiares. Por eso, como veremos ahora, en el Tribunal para Sierra Leona se condenó en este caso por matrimonio forzado, más allá de que hubiera esclavitud sexual. Se incluía la esclavitud sexual dentro del matrimonio forzado, pero se consideraba que el hecho de casarse iba más allá de la violencia sexual, que es que además tenías que representar roles típicos de una esposa, ¿no? Y eso pasa con las adolescentes, sobre todo, que están en grupos guerrilleros. Y por supuesto con las niñas también hay problemas de tráfico de personas, de trata de personas,
y de violencia sexual, de maternidad a muy corta edad y de embarazos forzados, ¿no? Por tanto, es un problema inmenso. Y luego hay otra categoría que también es nueva, que no la podemos llamar combatientes, no la podemos llamar tampoco niñas soldados, porque no lo son. Yo la he llamado niñas armas, pero son todas esas niñas que hace no mucho tiempo secuestraron, y ha habido varias remesas de secuestros, que ya se nos ha olvidado, de Boko Haram, que, bueno, un día aparecen en el colegio, secuestran a cientos de niñas, y luego poco a poco vamos viendo cómo hay un atentado en el centro de Nigeria, y que quien se ha inmolado es una niña. Y, bueno, pues los grupos milicianos, en este caso del Estado Islámico, usan a las niñas como arma para pasar desapercibidos ante todas las autoridades, y por tanto también es una violencia basada en el género y una nueva categoría a la que no habíamos visto con anterioridad. Sería como el último eslabón de las partes de combatientes, aunque no son combatientes. Luego también, como otro de los roles que ya he comentado, así que no me extiendo más, serían las mujeres refugiadas. Ya he dicho que no están exentas de violencia sexual por todo lo que ya he comentado. Y luego ya pasaríamos a también reivindicar un poco, aparte del rol de combatiente, el rol tan importante que han tenido las mujeres en toda la historia en la reconstrucción nacional. Allí hasta donde le han dejado, evidentemente. Pero sí que hay un papel muy fuerte que se reivindica a sí mismo, de que las mujeres estén presentes después del conflicto para reconstruir la nueva sociedad con parámetros de igualdad, y eso es casi lo más importante de todo. De ello es deudora la 1325, por supuesto, pero sobre todo todos los lobbies feministas que han impulsado este movimiento de reconstrucción nacional de las propias mujeres, igual que no es automática esa diferenciación que hemos dicho antes de tradicional entre mujer víctima y hombre combatiente. Ahora, como he dicho, también hay mujeres combatientes y mujeres que han ejercido la violencia. También hay mujeres que han sido criminales internacionales. Ha habido. Pero aquí tenemos otro rol que vuelve a asociar a las mujeres con la paz y que viene pues derivado del feminismo pacifista, del que seguramente os hablaría Manuela Mesa, y que reivindica estar presente en los acuerdos de paz y blindar sobre todo los derechos civiles y políticos de las mujeres, ¿no? Ahí en el DDR, la participación política, establecer cuotas en los parlamentos, las reparaciones de aquellas mujeres que han sufrido violencia sexual, que eso es tremendamente importante. Y por ejemplo, aunque seguramente ya os lo han contado, el ejemplo más cercano, que son los acuerdos de paz de Colombia, cuando empezaron a gestarse no había mujeres por ningún lado. Sin embargo, después de la presión de los lobbies feministas y de otros organismos como el Parlamento Europeo, etcétera, pues se incluyeron finalmente a mujeres en esas negociaciones, y luego también les echaron la culpa de que se hubiera perdido el referéndum, pero bueno, eso no es novedad, ¿no? Así que es tremendamente importante también reivindicar que las mujeres tienen también un papel importante en este punto de reconstrucción. ¿Hay alguna reflexión, pregunta que yo hablo, pero podéis interrumpirme? Sí. Yo sobre eso no les creía una posible instrumentalización en ese papel, porque la imagen anterior era de Kagame, si no me he equivocado, de Ruanda, ¿no? Y ya ves tú sí. Lo bien que le ha venido estar arropado a Kagame en todas esas mujeres y lo que sigue haciendo, es decir, que algunas veces ese papel está ahí un poco para ser instrumentalizado y para ser llevado donde lo quieren los hombres. Sí, totalmente. O sea, el hecho de que estén me parece positivo, siempre. Porque mejor que estén a que estén invisibilizadas, ¿no? Como han estado siempre. Pero evidentemente eso es aprovechado por los políticos de la manera más perversa, seguramente. Otra cosa es la realidad que surge, que es este mapa, ¿no? Este mapa que a mí siempre me parece muy curioso, porque es un mapa de la equidad de género en los parlamentos nacionales. ¿En qué país creéis que es el que tiene más equidad de género del mundo? ¿Qué país del mundo? Que tiene más mujeres en el Congreso, en el Parlamento. Así, por decir. Suecia. Suecia, dicen por aquí. ¿Alguna idea más? ¿Cómo? Dinamarca, Suecia, nos vamos para Escandinavia. Canadá, Islandia, Australia, Zambia tampoco, pero se acerca.
No se ve siquiera, pero es Ruanda. Es Ruanda. Entonces no es Escandinavia, aunque está muy azul oscuro, como veis, el azul oscuro es bueno. Hay otros países que están fatal, incluida en Europa. España está bastante bien, pero hay otros que están fatal. Estados Unidos está fatal y, bueno, China está fatal y Rusia también. Pero resulta que es Ruanda el que tiene más parlamentarias mujeres, y eso es por la 1325, y es por este proceso de reconstrucción nacional en el que por la causa que sea hay una obligación de incluir a las mujeres y darles cuotas de participación política, porque esto sin cuotas es imposible. Y resulta que en Ruanda pues hay un 55-56% de parlamentarias y es el país que más tiene. Evidentemente esto es un análisis cuantitativo que no debe desmerecer al análisis cualitativo, qué políticas se están haciendo realmente, pero es por supuesto importante que estén y que estén presentes, y eso son uno de los paradigmas raros que se dan en los conflictos armados. Después de un conflicto armado, si hay realmente un proceso de justicia transicional más o menos certero, se puede llegar a cuotas de igualdad mayores de países occidentales que hace tiempo que no tienen un revulsivo social en su sociedad y que por supuesto no han tenido procesos de memoria histórica ni de justicia transicional como hemos tenido aquí, en una ausencia total, ¿no? Pues hay otros países africanos, latinoamericanos que sí han tenido esos procesos, y eso ha hecho que en sus constituciones pues se blinden los derechos de participación política, que existan cuotas, etcétera, y eso ha provocado pues que haya una mayor equidad cuantitativamente hablando. Y con esto podéis seguir comentando mientras yo voy poniendo la otra parte, que si no, no me va a dar tiempo. Tenemos todavía media hora, pero cualquier reflexión podéis ir haciéndola mientras lo pongo. Yo quería preguntarte, sí, Carolina, en el caso del Sáhara, sí, que lo has estudiado, ¿qué destacarías en cuanto al papel de las mujeres? En el caso del Sáhara el problema es que no pueden ejercer realmente soberanía, porque la situación del pueblo saharaui es muy complicada y en la comunidad internacional prácticamente no tienen legitimación como estados y por tanto no pueden hacer un proceso constituyente ni blindar los derechos de las mujeres. Sin embargo, es una sociedad dentro de lo que es el Magreb, pues mucho más avanzada que otras, donde hay unos derechos básicos de las mujeres, pero donde también se está produciendo una confrontación entre las propias mujeres saharauis sobre cuál es el papel de las mujeres y por qué tienen que ser las mujeres siempre las guardianas de la cultura, que es lo que está pasando ahí. ¿Por qué tienen que estar obligadas las mujeres saharauis a guardar la cultura saharaui? Pues hay un grupo de mujeres saharauis que se niegan a eso y otras que quieren permanecer pues del lado más oficialista, y por tanto creo que eso es algo propio del contexto saharaui que tendrán que resolver en el contexto saharaui, y que desde aquí sería muy insensato dar instrucciones, ¿no?, a nadie, pero por supuesto es muy complicado mientras no se ejerza la libre determinación del pueblo, que es lo que provocaría un real proceso de justicia transicional y provocaría que se pudieran blindar derechos. Ahora mismo no hay nada blindado. Más o menos por ahí, pero de ahí podríamos hablar un montón. Entonces paso, si no hay nada más, en esta media hora a daros unas pinceladas un pelín más jurídicas, pero no mucho, de derecho internacional penal y de qué ha pasado en todos esos conflictos donde ha habido violencia sexual. ¿Qué ha pasado luego? ¿Se ha sancionado? ¿No se ha sancionado? ¿Ha habido impunidad total? ¿No ha habido impunidad total? Bueno, derecho internacional humanitario que ya conocemos, resolución 1325 que ya conocemos. Centrándonos en los tribunales penales internacionales. Os preguntaba antes, ¿ha habido mujeres como combatientes en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Y hemos quedado en que sí, que había. Y ahora os pregunto, ¿ha habido violencia basada en el género en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué casos conocéis? Por ejemplo, en Japón. En Japón, que eso no lo conoce mucha gente tampoco, pero muy bien. ¿Qué más? Tampoco es que se hable demasiado de esto, pero por supuesto ha habido mucha
violencia basada en el género, en concreto en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por parte de Japón, pero también por parte de los aliados. Es decir, siempre hablamos frecuentemente del lado perdedor, ¿no?, de la guerra. Por supuesto los nazis y por supuesto Japón. Pero también hubo muchísimas violaciones a mujeres alemanas por parte del ejército ruso. Eso está totalmente invisibilizado, porque además, como perdieron la guerra los alemanes, pues nada, ¿no? Pero todas esas violaciones, que hubo muchísimas de un bando a otro y del otro hacia el uno, que son, por supuesto, las más graves, las cometidas por el ejército japonés, que ahora comentaremos, han pasado inadvertidas y han sido totalmente impunes a lo largo de la historia del derecho internacional penal. Si recordáis, sí tenemos unos tribunales penales internacionales, que son los primeros de la historia, en Nuremberg y en Tokio, o Lejano Oriente, tienen los dos nombres. De esto también hay muchos documentales donde se pueden ver los juicios de Nuremberg y es bastante interesante. ¿Qué pasa? Pues que ni siquiera lo metieron en el estatuto, eso de condenar la violencia sexual o la violencia basada en el género. No estaba, como si no hubiera pasado, ¿vale? Totalmente invisibilizada. Por supuesto, en estos tribunales se juzgaba a los militares de mayor rango o a las autoridades de mayor nivel. No se juzga a los soldados rasos, que para eso hay tribunales militares que se encargan de eso, y pues en ese ámbito de las máximas autoridades, por supuesto, no hubo ninguna condena. Ni en Nuremberg ni en Tokio. Sin embargo, en Tokio fue particularmente asombroso porque había conocimiento de una situación que había pasado, como ha comentado la compañera, perpetrada por el ejército japonés, que es el asunto de las confortadoras. No sé si alguna más os suena. Bueno, pues las confortadoras fueron más de 200.000 mujeres asiáticas de muchos países de Asia que fueron esclavizadas sexualmente por el ejército japonés durante toda la Segunda Guerra Mundial. Estas mujeres, pues que las tenían encadenadas en unas, lo que se llamó estaciones de confort, que eran como unas casuchas, ¿no?, donde estaban ahí encadenadas y al servicio de los militares japoneses, que, bueno, tenían argumentos tan peregrinos como que tenían que hacer esto para no violar a otras mujeres o para no contraer el VIH, y se valían de esas mujeres como esclavas sexuales durante toda la guerra. Eran mujeres de todos los países de Asia, menos Japón, evidentemente, de muchos países asiáticos. Eso está en magnitud cualitativa, no cuantitativa, al nivel de las barbaridades que hicieron los nazis. Sin embargo, eso ha pasado inadvertido, creo que en casi todas las películas, libros y documentales. Pero es algo que sucedió y que el Tribunal de Tokio ni tocó. Por tanto, la impunidad con estos dos tribunales no pasó de ahí. Después de esto, nos tenemos que ir a los años 90 para encontrar los siguientes tribunales internacionales penales. Ya estaríamos hablando de dos conflictos de los años 90, como son Yugoslavia y Ruanda. Como sabéis, en esos dos conflictos pues se creó para cada uno de ellos un tribunal penal internacional, que lo creó Naciones Unidas, para juzgar todos los crímenes tan atroces que habían sucedido en esos años. Entonces, pues los dos, uno es del 93 y el otro del 94, son prácticamente iguales, tal y como están estructurados y tal y como están redactados. En estos casos, lo que se tipifica, es decir, lo que se va a sancionar, son los tres crímenes internacionales: el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, que es lo mismo, y los crímenes de guerra. En el primer caso, que es la tipificación del genocidio, quería simplemente que vierais así de manera un poco superficial qué es el genocidio, y si encontráis o podéis encontrar ahí algún elemento que se corresponda con la violencia basada en el género. El genocidio se considera cualquiera de estos elementos, ¿no? La matanza de miembros del grupo, las lesiones graves a la integridad física o mental, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que acarreen su destrucción física, total o parcial, la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo o el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Cualquiera de estas conductas constituye genocidio, ¿no? Entonces, aquí veis algo que nos lleve a la violencia basada en el género. A ver.
digamos que de manera directa no hay nada, no está tipificada la violación ni nada de eso. De manera indirecta sí que podemos considerar que puede ser un sometimiento del grupo a condiciones de vida que acarreen destrucción física total o parcial, y también que puede ser una medida destinada a impedir nacimientos dentro del grupo. ¿Por qué? Porque fijaos, cuando hay un genocidio, por ejemplo en el caso de Ruanda, que como sabéis era muy definido, que eran Hutus contra Tutsis, ¿no? Ahí el hecho de violar a las mujeres Tutsi, que fue algo sistemático, tenía una intención muy clara, y es que esas mujeres que eran violadas frecuentemente iban a tener hijos, esos hijos ya no iban a ser 100% Tutsi, ¿no? Sino que con esa violación destruíamos al grupo Tutsi y los hijos que nacían ya no eran 100% Tutsi y por tanto había una intención genocida del grupo, en este caso Tutsi. Por tanto sí que hay una conexión indirecta con la violación, también cuando se considera que la violación es un acto que acarrea una destrucción física tan grave que puede constituir genocidio por el mero hecho de la destrucción física. Por tanto, en el genocidio podía estar presente. Luego, en los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, como veis, ya sí que se incluye en el punto F la violación. La violación se constituye aquí por primera vez como crimen contra la humanidad. Es la primera vez en la que en una norma tenemos ahí ese punto, ¿no? Y eso pues fue la vía, evidentemente, para que comenzaran a llegar las condenas, que se comenzara a evitar la impunidad que había en este tema. En los crímenes de guerra, ¿qué pasa? Pues que, como veis del derecho internacional humanitario, esa visión tan arcaica que hemos visto, pues no están redactadas de la manera que deberían, pero también en el caso del Tribunal de Ruanda, pues se dice que recoge como constitutivos de crímenes de guerra la violación, la prostitución forzada y otras formas de ataques indecentes, que eso queda un poco regular, pero al menos se recoge como crímenes de guerra. Y en el Tribunal de Yugoslavia lo curioso es que no se incluyó, pero luego la jurisprudencia pues sí se encargó de incluirlo. Así que por ese lado, pues un avance muy positivo con respecto a Nuremberg y Tokio, porque por lo menos ya estaba tipificado, ya sabíamos que la violación era un crimen de guerra y que podía incluso considerarse genocidio. Uno de los casos que quería comentaros, que ha sido un poco la sentencia más importante de estos dos tribunales, es cierto que en Yugoslavia comenzaron a llegar ante las sentencias, porque el tribunal era del 93 y el de Ruanda era del 94, y comenzaron a llegar pronunciamientos muy interesantes que condenaban por primera vez la violación como crimen de guerra. En el tribunal de Yugoslavia, que sabéis que hubo violaciones masivas a mujeres musulmanas. Bueno, pues en Ruanda tenemos un caso que fue una sentencia, digamos, de esas que casi nunca vemos, que es una sentencia ejemplar y que todavía hoy no ha habido una igual, que es el caso Akayesu. Akayesu, este hombre que tenéis aquí, pues era el alcalde de la ciudad de Taba, en Ruanda. Y digamos que en el contexto de Ruanda la figura del alcalde tiene una autoridad moral pues mucho mayor de la que puede tener aquí, ¿no? Una figura importante. Y entonces, pues lo que hizo durante el genocidio, que sabéis que fue de los más brutales que ha habido en la historia de la humanidad y que fue absoluta barbaridad lo que sucedía, pues él, como esa figura de autoridad que era, se encargó de instigar, de animar, de dar pues instrucciones a su comunidad para realizar violaciones sistemáticas a las mujeres Tutsi. Y claro, esa figura de autoridad pesó mucho en el juicio y por primera vez pues, fue condenado como autor de genocidio por violación. Es decir, ahí sí que se conectó la violación como genocidio y fue la primera sentencia que lo condenó. En este caso el tribunal no la conecta con lo de impedir los nacimientos dentro del grupo, que así que hay otras sentencias que lo hacen, sino que lo conecta simplemente con el sufrimiento tan grave que le infligía a esas mujeres del grupo Tutsi y que ya de por sí era una destrucción del grupo y por tanto constituía genocidio. Y fue una sentencia bastante importante. Además, hay que tener en cuenta que en un primer momento este hombre fue al juicio por otros cargos, que eran también de crímenes de lesa humanidad, pero cuando estaba una testigo contando su experiencia, pues ahí comentándolo, dijo que
que habían violado a su hija de 6 años y que este señor estaba delante, animando al violador. Y entonces, a partir de ahí, pues resulta que una de las magistrada mujer que había en la sala en ese momento, suspendió el juicio y pues incluyeron los cargos de violación, que en un principio no estaban incluidos, y entonces el juicio prosiguió con esos cargos y finalmente fue condenado. También se le condenó por violación como forma de tortura y por desnudez forzada, que es un crimen contra la humanidad que no había salido hasta el momento. Desnudez forzada porque además en el contexto de Ruanda pues la desnudez tenía un significado simbólico muy fuerte y se consideró crimen contra la humanidad, y también, bueno, pues fue condenado por todo eso, y afortunadamente pues en este caso se evitó la impunidad y este hombre pues sigue en prisión en La Haya. Entonces, un caso paradigmático al que siguieron muchos. Y también es importante este caso, que lo que quería decir para establecer el paralelismo con el que hemos un poco empezado la sesión, es que en Akayesu por primera vez se amplía de alguna manera el concepto de violación. Y eso es algo que el derecho internacional va muy por delante del derecho nacional. Quiero decir, en la sentencia de Akayesu se dice muy claramente que violación es pues cualquier conducta en la que no exista consentimiento. Ni siquiera habla de coacción, simplemente que no exista consentimiento. En este contexto determinado, en un genocidio, evidentemente se da por sentado que no hay consentimiento en ningún caso. Pero sí que se deja muy claro cuál es el concepto de violación. Y eso es algo que el derecho internacional va a acoger y va a ser una tendencia consolidada hoy en día, y por tanto no se entienden mucho las cosas que pasan en los tribunales nacionales, ¿no? Porque es evidente y es ya consolidado por muchísimas sentencias que la violación es la ausencia de consentimiento y en ningún caso la fuerza. En Sierra Leona quería contaros simplemente, en el Tribunal Especial para Sierra Leona, el otro caso que os he dicho del matrimonio forzado. Pero bueno, como ya lo he comentado, simplemente fue la primera vez que se condenó, en este caso a un grupo revolucionario, por el fenómeno de las bushwives, de las mujeres, del matrimonio forzado, mujeres arbusto. Y esto ni siquiera estaba en el estatuto, o sea que fue un esfuerzo mayor también de la magistrada mujer de la sala en englobarlo en este último punto de otras formas de violencia. Como no se consideraba ninguna de las anteriores, pues se consideró matrimonio forzado como otra forma de violencia que no estaba específicamente ahí plasmado. Y eso tuvo bastante impacto también y bastante importante. Luego también, para no dejarme nada, comentaros que las salas extraordinarias de Camboya, que siguen vigentes después de muchísimos años. De hecho, ahí tenéis a los acusados. Este es Nunchea, que hace poco terminó ya el juicio, casi tiene 100 años, es pues de los Gemeres Rojos. Y el miedo aquí principal de la sociedad camboyana era que estos criminales de guerra iban ya a morir prácticamente sin que fueran condenados. Claro, eso era un problema porque es una sociedad que está llevando muy bien su proceso de justicia transicional y de memoria histórica, y tenía que existir esta condena que exigía la sociedad, hace muy poco que ha llegado, también por violación, esclavitud sexual y matrimonios forzados. Ya había habido una condena, pero él, con su intención de morirse antes de ser condenado, porque ya tiene casi 101, 102 años, apeló. Y al apelar, pues retrasó todo el proceso, pero al final se le ha condenado también. Y de aquí ya pasaríamos a la Corte Penal Internacional. Todos los tribunales que hemos visto antes son tribunales que han tratado conflictos en concreto, ¿no? Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya. Cuando llegamos al año 2002, ya por suerte tenemos un tribunal permanente, es decir, que no se ocupa de un conflicto en concreto, sino se va a ocupar de todos los conflictos de los que se pueda ocupar. Y aquí, pues, por primera vez, y también con mucha presión de las organizaciones feministas internacionales, pues se incluye en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, toda esta cláusula que sería de violencia basada en el género, que no estaba todavía en ningún sitio, por tanto es un mérito importante. Se incluye como crímenes de lesa humanidad, pues como tenéis ahí,
la violación, la esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable. Todas esas conductas son crímenes contra la humanidad a partir del año 2002. Y también, como crímenes de guerra, están también incluidos. Y el genocidio, pues, de manera similar al anterior. Por tanto, ya aquí sí que tenemos al menos la base para condenar. Y aquí tenéis lo que sería el mandato de género que hay en la Corte Penal Internacional. Esto es uno de los mayores logros que tenemos en la Corte, como digo, producido por esa presión de las organizaciones feministas cuando se estaba redactando el estatuto, y ha hecho que, conscientes de la situación de impunidad que había antes con respecto a estos crímenes, que no queríamos que volviera a suceder otra vez en la Corte Penal Internacional. Entonces se añadieron una serie de disposiciones específicas para corregir esta situación. Por ejemplo, en la Corte Penal Internacional siempre hay el mismo número de magistradas que de magistrados. Es la única corte hasta el momento que tiene paridad. No solo en los magistrados, sino en todo el personal de la corte. Y eso es importante porque la mayoría de tribunales internacionales ha habido muy poca representación de las mujeres. También hay asesores especialistas en violencia basada en el género, cosa que es muy importante. Y vengo del mundo del derecho y enseño derecho y sé lo importante que es incluir pues esa formación específica para los jueces, para los fiscales y para los abogados. También hay especialistas que ofrecen apoyo a las víctimas en la Corte Penal Internacional, porque eso es otro de los problemas que ha habido normalmente en estos macrojuicios, imaginaos, de conflictos internacionales gravísimos en los que las personas han sufrido lo indecible y de pronto tenían que ponerse pues, en una fría sala de juzgado a contar en un idioma que no te están entendiendo, que además te tienen que traducir, lo que has sufrido, que es tremendo. Por ejemplo, en las actas del Tribunal de Ruanda se pueden leer cosas tan increíbles como que una víctima de violación estaba contando su experiencia al tribunal y el tribunal, dos de los hombres que eran los magistrados, se pusieron a reírse de esta persona por algún comentario que hicieron de con esa cara ¿quién te va a violar? Ja, 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 ja. Y eso está en las actas del tribunal. Absolutas barbaridades de los propios magistrados. Eso es así. Entonces esto es muy importante. El personal, ya lo he dicho, composición equilibrada. Luego hay un deber de la Fiscalía de enjuiciar con especial énfasis este tipo de crímenes por la impunidad histórica que ha habido. Y, muy importante, la regla número 70 de procedimiento y prueba, que sí que la voy a poner aquí en un momento para que la veáis, sobre todo por el paralelismo que tiene con la situación actual de la manada, etcétera, ¿no? Reglas de procedimiento. Porque estas reglas son específicas para cuando se está juzgando un caso de violencia sexual y pues tiene una importancia fundamental para juzgar de manera correcta esta cuestión, ¿no? Aparte de lo que diga el Código Penal, ¿no? O sea, aquí no hay Código Penal, pero el bueno, Código Penal es el Estatuto de Roma. No, ya ahí sí, pero como lo has puesto en comparación con los casos sí. de aquí, esto no lo pueden usar aquí, ¿no? Esto sería un instrumento que yo defiendo que es accesorio y auxiliar que deberían tener en cuenta. Otra cosa es que lo tengan en cuenta, ¿no? Se ve un poco mal, pero bueno. Esta regla número 70 dice: en casos de violencia sexual, la Corte se guiará por los principios siguientes. El consentimiento de la víctima no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta cuando la fuerza, amenaza de la fuerza, coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo haya disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre. El consentimiento además no puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia. Y la credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima de un testigo no podrán inferirse del comportamiento anterior o posterior de la víctima.
y sigue la regla número 71, teniendo en cuenta que no se admitirán como prueba lo que ha sido el comportamiento sexual de la víctima antes o después de esta situación. O sea, esto es lo que dice la Corte Penal Internacional, y como digo, en este caso sí que el derecho internacional está muy por delante de algunas sentencias, ¿no?, del orden nacional, no solo de España, sino de muchos países. Y por eso es tan importante el mandato de género. ¿Qué eficacia ha tenido el mandato de género y a cabo? Pues, ¿qué tenemos? Pues tengo que decir que tenemos poco. Pero en 2012, que tuvimos la primera sentencia de la Corte, la primera de todas las sentencias posibles, voy a repartir esto que también he traído para que veáis la eficacia de este mandato de género, que es tremenda. Aquí podéis ver todo lo que son los casos que ha enjuiciado, que está enjuiciando la Corte Penal Internacional con cargos por violencia basada en el género, que están todavía pendientes o que algunos ya ha habido sentencia, para que veáis que realmente esto es eficaz, porque esto nunca se ha visto, que tengamos tantos procedimientos abiertos en un tribunal internacional por violación, por esclavitud sexual. Entonces tiene una importancia pues central. Como decía, en el caso de Lubanga, pues tenía cargos por violación. Esto estamos hablando de República Democrática del Congo. Tenía cargos por violación, hubo algunas víctimas, algunos testigos que testificaron, otros no testificaron. Finalmente no se consideraron probados los hechos, fue condenado por otro de los cargos, que era militarización de niños, pero no fue condenado por violación. El caso Katanga también tenía cargos por esclavitud sexual y no fueron probados, y tampoco fue condenado por estos hechos. Fue condenado por asesinato, por pillaje, por crímenes contra la humanidad, pero por los otros cargos de esclavitud sexual no se consiguieron probar. Es tremenda la dificultad que hay, fijaos, en un tribunal nacional para probar la violación. Pues imaginaos en un tribunal internacional con todos los componentes que eso lleva. No se pudieron probar en estos dos casos. La primera condena llegó en 2016 a Bemba, que finalmente fue condenado, en este caso República Centroafricana, por violación como crimen de guerra, violación como crimen contra la humanidad. Como particularidad, deciros que la sala estaba formada por 3 mujeres magistradas. Como particularidad, deciros también que en este caso destacaba que las violaciones no se habían cometido solo contra mujeres, sino también contra hombres, lo cual también es llamativo, que la primera vez que se condene sea allí donde ha habido también violencia sexual contra hombres. Y como elemento ya un poco depresivo, digamos, pues ha sido absuelto el año pasado, hace poquísimos meses, puso un recurso de apelación, y esta primera condena que teníamos, la única, pues ya no la tenemos, sino que ha sido absuelto. De nuevo se ha considerado que la defensa pues se guardó una serie de pruebas y por errores procedimentales pues finalmente ha conseguido ser absuelto por estos crímenes. Por tanto, tenemos un mandato de género, tenemos muchos cargos, muchos procedimientos abiertos, por ahora ninguna sentencia. Sí. ¿Cómo, perdón? Pues ante la Corte Penal Internacional. Es un juzgado, como pueda ser el de aquí, pues apelas, como han hecho ahora en La Manada, apelado a un tribunal superior, pues aquí apelan a la sala de apelaciones, y otros jueces, que ya no han sido esas 3 magistradas, han decidido absolver. Así que bueno, tenéis en la lista que os he dado también para que estéis pendientes. Es verdad que tenéis que actualizar lo de Bemba, que pone abierto y ya han dado la resolución, que ahora es absuelto, pero para que estemos pendientes de a ver cuándo llega realmente condenas y sentencias que nos sepan un poco al caso Acayesu y aquella sentencia tan buena que tuvimos en los años 90 y que a partir de ahí no hemos tenido ninguna, ¿no? Y también brevemente decir que no solo hay que hablar de tribunales penales internacionales, que hay otros tribunales en otros ámbitos regionales que tienen pronunciamientos muy interesantes, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el caso de Campo Algodonero contra México, que no solo, claro, esto es un tribunal de derechos humanos, es otra cosa, pero lo interesante aquí es que por el asesinato de 8 chicas en Ciudad Juárez se
se condena no a las personas que han cometido el asesinato y la violación de esas chicas, que eso lo haría el tribunal mexicano, sino que se condena al Estado mexicano, por responsabilidad del Estado, por no haber prevenido y por no haber investigado. Es decir, porque los familiares que iban a los policías a pedirle una investigación culpabilizaban a las víctimas, incluso insultaban a las víctimas y no investigaban el caso. Y por eso lo han condenado al Estado, por tanto es algo muy relevante. Y luego también fijarnos en algunos tribunales nacionales, no es el caso de España, pero en otros países pues hay sentencias que son importantes y son nacionales. Ha llegado hace poco la sentencia del caso en Guatemala Sepur-Zarco, que bueno, fueron una serie de violaciones masivas y de esclavitud sexual que se dio en el conflicto de Guatemala en los años 80, ha llegado ahora la sentencia, muy tarde, pero ha sido también muy valioso ver cómo el tribunal del propio Estado, que al final eso es un proceso de justicia transicional, ha sido el que ha juzgado a esas personas, en este caso 2 militares que han salido condenados y que están en prisión por las violaciones que cometieron contra las mujeres indígenas en Guatemala. Y por eso es importante que estén los tribunales internacionales cuando los tribunales nacionales no puedan o no quieran evitar esa impunidad, ahí sí recurrimos a los tribunales internacionales, pero que lo ideal, por supuesto, es que sean los propios tribunales de los Estados los que tengan en ese proceso de justicia transicional pues esa voluntad de evitar la impunidad. Como conclusión, pues por ejemplo, deciros que sí, hemos progresado desde Nuremberg y Tokio, donde no había nada, ahora tenemos normas, ahora tenemos un mandato de género, tenemos procedimientos abiertos, pero no tenemos sentencias y bueno, lo habrá que ver también en otro momento qué pasa con las reparaciones a todas esas mujeres, ¿no? Que eso daría para mucho. Me gustaría terminar con estas 3 mujeres solamente para subrayar que todos estos progresos que ha habido y que os he contado así muy brevemente han sido gracias también a las mujeres que están, por un lado, en las asociaciones feministas internacionales que han promovido cambios muy importantes en ese Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y luego a las mujeres fiscales y juezas que están en esos tribunales internacionales, porque resulta que cuando hemos tenido sentencias importantes, relevantes, pues ha dado la casualidad de que han estado mujeres como magistradas. Aquí tenéis, para que seguramente habéis oído hablar de ellas, pero para que las conozcáis, Elizabeth Odio Benito, que es de Costa Rica y que ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que ha estado en la Corte Penal Internacional y estuvo también con sentencias muy reveladoras en el Tribunal de Yugoslavia. Tenemos también a Patricia Wald, que también era de Yugoslavia, el Tribunal de Yugoslavia, con pronunciamientos también muy interesantes. Y, por supuesto, tenemos que poner toda nuestra esperanza en esta mujer, que es Fatou Bensouda, que es la fiscal de la Corte Penal Internacional desde hace algunos años, que es de Gambia y que tiene un especial interés y está haciendo bien su trabajo en ese sentido de llevar a enjuiciar esos casos, aunque por ahora pues, no hemos tenido las sentencias que esperábamos. Pero creo que tenemos que poner también el foco de atención en romper ese techo de cristal que hay en los tribunales y de formar, por supuesto, a los magistrados, abogados, jueces y fiscales, no solo de los tribunales internacionales, sino, como ha quedado patente, también en los tribunales nacionales. Y con esto acabo, así que muchas gracias. Bueno, y si tenéis alguna pregunta o algo, lo que queráis. También